Bueno, amigos, ya tengo el gusto de contar aquí en la cabina con Gustavo Caballero, diputado por el Partido Revolucionario Institucional, y también está con nosotros el dirigente estatal del Movimiento Ciudadano, Melchor Yabona Galván. Estamos en espera de que llegue Juan Carlos Ruiz por el Partido Acción Nacional, diputado por el PAN, y vamos a hablar sobre el tema de la Ley de Participación Ciudadana, una ley que tiene ya, bueno, pues como 10 años en la alacena legislativa y sigue atorada. No sabemos exactamente por qué, aunque mucha gente intuye que tienen algo de temor o mucho temor al empoderamiento ciudadano. Vamos a saludar con mucho gusto al diputado por el PRI, Gustavo Caballero, y Melchor, ¿qué tal? Qué bueno que están aquí con nosotros. Gracias, Susana, buenas tardes. Gustavo, ¿qué es lo que tiene esta ley así, detenida, sepultada, como le dice? En principio te diría que todavía no hay ninguna ley. Esa es una de las confusiones que la gente tiene, la gente nos dice, oye, ¿por qué no aprobamos la ley? Todavía no hay ninguna ley, es una modificación constitucional y tú estás hablando de un término, de un plazo que lleva 10 años. Nosotros también nos preguntamos, bueno, hace 10 años el Congreso tenía mayoría del PAN y no le sacaron. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces no es una ley, está en discusión una modificación constitucional y nosotros estamos a favor, totalmente de acuerdo en la participación ciudadana. ¿En todos sus puntos? En todos sus puntos. Lo que queremos hacer es que se respete lo que se acuerda y que se analicen los temas. Dicen, oye, pero ya llevan 10 años analizándolo. La verdad es que se llega a consensos y de repente alguna de las partes falla. Nosotros, te lo repito y te lo puede constatar cualquiera de nuestros compañeros diputados, estamos a favor totalmente de la participación ciudadana. En todo, estamos hablando y lo hemos demostrado, para decirles a nuestros radioescuchas, estamos hablando de los puntos como el referéndum, el plebiscito, la consulta ciudadana, la revocación de mandato. Pudiera ser, te interrumpo, que ese fuera el único punto que tuviéramos que discutir. ¿Cuál? El de la revocación de mandato. ¿Por qué? Mira, si tú te acuerdas cuando el presidente Peña puso sobre la mesa estos temas, se reserva para el presidente de la República la revocación del mandato. Nosotros creemos que es una figura interesante, importante y que se debe de establecer. Pero aquí tendríamos que ver los qués, los cómo, los cuántos, los dóndes. No es, a mí me parece que la forma irresponsable como se trató de hacer no corresponde a lo que tenemos que hacer ordenadamente y con disciplina y de una manera seria. Sí. Eso sería mi comentario inicial. Eso te iba a decir, y ahorita lo voy a platicar con Melchor. Hablaba tu colega Romo, el diputado, que bueno, ¿para qué quieren la revocación de mandato si ya tenemos la figura del juicio político? Nomás que el juicio político, por ejemplo, no contempla entre sus causales el incumplimiento de las promesas y los compromisos de campaña, que es de lo que la ciudadanía ya está harta. De ver que te vendan un montón de sueños guajiros y que luego nada de eso se cumple y hay un montón de pretextos para que no se cumpla, y que pues también a la falta de una estructura legal correspondiente, pues se convirtiera la revocación de mandato en un verdadero linchamiento político. Pero vamos a ver qué nos tiene que decir, si me lo permites, Gustavo, va a ver qué nos tiene que decir Melchor Yabona, y le doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Ahorita te saludo y te paso tu micrófono, Juan Carlos, gracias por estar aquí. Pero vamos a ver qué tienes que decir tú al respecto, Melchor, sobre qué está pasando con esta ley, por qué no pasa, bueno, esto que está por esta iniciativa. Bueno, lo primero que yo te diría es que 10 años de estar viviendo este bipartidismo, donde en las cosas que nos importan a los ciudadanos no logran los consensos, pues digamos, dime lo que quieras y no hay respuesta. Simplemente no les interesan los ciudadanos. Porque si les interesaran, hay muchos temas donde logran ponerse de acuerdo y no necesitan que pasen 10 años. Simplemente se han puesto de acuerdo cuando se han incrementado, por ejemplo, los presupuestos ellos mismos, cuando se incrementan las percepciones, los bonos. Cuando hay temas que son del interés mutuo de ambos partidos, se ponen de acuerdo. La política es el arte de hacer acuerdos. Si tienes ganas, lo haces. La prueba es que en el Congreso Federal pues están sacando una serie de leyes e iniciativas con partidos que jamás se hubieran podido poner de acuerdo, porque
hay intereses comunes, los buscan. Sí. Aquí pues podrán alegar todas las cuestiones de forma que quieran aquí mis compañeros, pero en el fondo es, ¿el resultado cuál es? No hay resultado. Es de verdad increíble que puedan pasar 10 años, que Nuevo León, que ha sido la vanguardia y es la vanguardia y el líder en muchas cosas, en esto somos de los estados más rezagados a nivel nacional. Sí. Es lamentable, de verdad, digamos, que haber llegado a este punto y que sigan en el mismo discurso, y eso nada más a nosotros como Movimiento Ciudadano nos comprueba que este bipartidismo que estamos viviendo en Nuevo León pues no está llevando a nada. O sea, el principal obstáculo para la participación ciudadana sería la partidocracia, el que los legisladores sigan trabajando en función de los intereses de sus partidos. Eso sería a lo mejor uno de los principales contratiempos para que avance esta iniciativa. Pues mira, para no hablar de opiniones subjetivas, pues veamos los resultados. Aquí la ciudadanía se pregunta, ¿dónde está lo que nosotros queremos que nos den como un derecho que tenemos, la ciudadanía? ¿Dónde está? Y la respuesta es que en 10 años, antes era el PAN, lo acaba de decir el diputado Caballero, después ahora es el PRI, pero después va a ser el PAN. El chiste es que siempre hay una razón por la cual los terceros afectados, que son los ciudadanos, no tengamos eso. Bueno, puedo hablar con Juan Carlos. Se decía que incluso fue un artilugio, si puedo usar el término, sin ofender. Yo siempre les digo, yo voy a ser dura con el problema y no tanto, y suave con la persona. Que fue un plan con maña, cómo lo manejaron entre el PRI y el PAN, precisamente para que no avanzara. ¿Tú qué piensas de esto, Juan Carlos? ¿Cuál es tu opinión como panista? No sé quién dijo eso del artilugio. No. ¿Quién? No, o sea, yo quisiera saber quién lo dice. Mucha gente. O sea, el PRI. Mucha gente. El O sea, PRI nos dice se culpan mutuamente. que no, nos culpan. Fíjate, esto es cuestión de números. A ver. Para que haya una reforma constitucional en el país y en el Estado, se requiere el voto calificado, es decir, 2/3 partes del Congreso. De la Cámara de Diputados, de la de Senadores, o en el Congreso local, del Congreso local. A nivel federal, nunca la oposición ha tenido 2/3 partes. ¿Sí? Es decir, para hacer cualquier modificación a la Constitución, necesariamente ocupas al PRI. Y aquí a nivel estatal también. Así es que, y además la Constitución, desde que se crea en el 17, dice claramente que la reforma constitucional requiere voto calificado. Es decir, en los últimos 80 años del PRI, se ha requerido 28 votos. ¿Por qué hago tanto hincapié? Porque ellos quieren decir que cuando estuvo Fox y Calderón, el PAN no hizo nada. O cuando gobernó Fernando Canales y Fernando Elizondo, el PAN no hizo nada. Para hacer un cambio constitucional, ningún grupo legislativo puede hacerlo solo. Tiene que sumar necesariamente al PRI para completar los 28 votos. Entonces, a ver, yo en campaña junto con mis otros compañeros nos comprometimos a votar a favor de la participación ciudadana. ¿A favor de qué? A favor de 2 iniciativas preparadas por las organizaciones ciudadanas. Aquí hay que reconocer el trabajo que ellos han hecho por años y que nos han descalificado, y tienen su razón de por qué nos descalifican a todos. Pero yo con hechos les demuestro que en campaña, antes de que me eligieran, me comprometí a votar a favor de la participación ciudadana. Y lo he hecho. Votamos a favor de la primera vuelta, que el PRI no estuvo en la sesión, y votamos a favor de la segunda vuelta. En la segunda vuelta les dimos opciones de quitar todas las figuras, o nada más la de revocación de mandato, porque dice que hay una sentencia de la Corte que la revocación de mandato no procede porque ya existe el juicio político. No es una sentencia de la Corte, Gustavo. Es una tesis la que la Suprema Corte emitió. Luego entonces no hace jurisprudencia. La revocación de mandato sí se puede hacer. Más aún así, quitamos revocación. No quisieron votar. Quitamos todas las figuras, que eran 10,
y nos quedamos a únicamente plebiscito, referéndum y consulta ciudadana. Tampoco la quisieron votar. Luego argumentan que mochamos el dictamen, que circulamos más de 2 dictámenes, que fue poco profesional. A ver, espérenme, llegó un momento donde dejamos exactamente lo que la iniciativa que prepararon todos los organismos ciudadanos, es decir, Foro Libre y Democrático, FEDECO, Alianza Cívica, Vertebra, Evolución Mexicana, etcétera, 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 sí, porque trabajaron mucho, de la mano del diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, que aprovecho para mandarle un saludo allá en la Cámara de Diputados. Sí. Él, bien convencido de este tema, coordinador de la mayoría priista en el Congreso, llega un momento en que después de todo ese esfuerzo y todo ese avance, no lo suben al pleno. Y no se aprobó. Sí. Yo estoy convencido hoy por hoy, Susana, que mis compañeros del PRI sí quieren votar a favor de los ciudadanos. Y sí quieren sacar adelante esta gran reforma. Pero el gobernador no los deja. Mira, te voy a decir una cosa. El otro día estaba hablando con Alfredo Pérez Bernal, el dirigente estatal de tu partido. Mi presidente, sí, claro. Y decía, pues es que todos los políticos en alguna ocasión, y siguen siendo ciudadanos. Pero ¿en qué momento empezamos a hablar de los políticos y de los ciudadanos como si fueran 2 especies diferentes? Como si al político se le olvidara que alguna vez fue ciudadano, o el ciudadano pensara que el político desde que asume un cargo se divorcia de su ciudadanía y se convierte en un depredador. Yo veo... Es que con el tiempo los ciudadanos quieren mejor tener ese carácter de ciudadanía porque el tema partidista ya no les llena. Y ellos tienen, estorba. O les estorba o ya no creen en ellos. No. ¿Ok? El problema es que este país es un país de instituciones y de leyes. Y este país, entre políticos y ciudadanos, tenemos que hacer que deje de ser tan impune y que haya una impartición de justicia y que haya una cultura de la legalidad para que entonces vuelvan a creer en las instituciones y en las leyes. Hoy ya no nos quieren. Bueno, por eso yo estoy convencido. Y no de hoy. Por eso yo estoy convencido de que la participación ciudadana se tiene que dar. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que a través de ellos, los políticos, vamos a servirles mejor. Hoy con lo que tenemos es con lo que podemos servir. Pero tenemos que darle ese poder que ellos reclaman justamente para poder orientar mejor este sistema político. Déjame, le doy la palabra ahora a Gustavo, después de lo que ha dicho Juan Carlos. ¿Qué piensas tú? Yo porque estuvo duro lo que dijo, pero sin embargo en una cosa le doy toda la razón. Perdónenme que se los diga, pero tienen ustedes que estar de acuerdo que la figura del diputado, a como se han manejado en temas que son de interés ciudadano, se ha mancillado mucho. Totalmente de acuerdo contigo. Hay gente que me ha dicho, yo no quiero ser diputado porque he construido una trayectoria de credibilidad por muchos años en mi vida y no la voy a perder por 3 años ahí. Fíjate. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tengo familia, tengo hijos, amigos, compadres que me dicen lo mismo. Yo vengo de ser libre profesionista y me encuentro con esta situación totalmente desagradable, pero cierta. Lo que te quiero decir es que estamos ratificando a la gente que estamos a favor de la participación ciudadana, pero con seriedad. Mira, mi compañero no me va a dejar mentir. Pasa en primera vuelta con 4 modificaciones, 4 dictámenes distintos, no estando nosotros. Ahora sí que lo que nosotros... Yo no te interrumpí. Pero no voy a permitir que mientas. Vamos a respetarlo, Juan Carlos, por favor. Yo no te interrumpí. Tú tienes tu oportunidad y en su momento puedes hacer tu opinión. Sí, es que quiero llegar a... Sube la segunda situación en esta última sesión, donde cambian también 4 veces. Primero 11, luego no más 10, luego no más 4, luego no más 3, no mejor 11. Era todo un garlito preparado, porque sabían que requerían los 28 votos. Nosotros hemos argumentado que queremos un diálogo positivo, objetivo. No hay un marco constitucional federal que rija ninguna ley de participación ciudadana, Susana. Ellos dicen que cuando les preguntamos los qué y los cómo, los cuándos, los cuántos, quiénes van a ser, no, la Comisión Estatal Electoral. Olvidando que en México se está discutiendo la desaparición de esa figura. Entonces, seamos serios, seamos congruentes. Una vez que tengamos una estructura donde digamos, aquí va a estar asentado la ley de participación ciudadana con estas figuras,
que si hay o no mandato de la Suprema Corte de Justicia, que es una tesis, bueno, es una tesis las tesis obviamente no son invenciones, algo tienen en el fondo. Si la revocación de mandato hay una tesis de la Suprema Corte de Justicia, hay que esperar a que haya un dictamen. Segundo, ¿dónde vamos a enfocar estas figuras en algo, o se lo vamos a dar en custodia a un organismo como la Comisión Estatal Electoral, que a nivel nacional hay una propuesta para que desaparezcan? ¿Por qué no somos serios? ¿Cuánto va a costar? ¿Quiénes van a ser? ¿Quiénes los van a elegir? ¿Se va a convertir en otro ente burocrático? Habría que esperar entonces a ver sobre qué Habría que estructura discutirlo institucional se va a instalar. Hay que discutirlo con seriedad. Con seriedad, hay que discutirlo con orden, con disciplina y sobre todo con mucho respeto para la ciudadanía a la que nosotros, los del PRI, queremos darles esa ley que todavía no sale de participación ciudadana. A ver qué dices, Melchor. Pues mira, Susana, si lo hubiéramos organizado este debate como está saliendo, no nos hubiera salido mejor. Está clarísimo las posiciones, la manera en que se dirigen entre ellos, lo enconado, lo polarizados que están. Aquí está la demostración en vivo, por eso no tenemos los resultados. Hay un dicho que dice, hechos son amores y no buenas intenciones. Está bien que se quiera hacer con seriedad, siguiendo un método legislativo, etcétera, que se contemplen todos los aspectos, pero el tema es 10 años poniéndose de acuerdo y no se ponen de acuerdo. ¿Para qué los elegimos? Nosotros elegimos diputados que tengan la capacidad de generar consensos. Y la prueba ahí es que cuando lo han querido lo han hecho. El tema es cuando es en favor de un tercero, que son los ciudadanos, ahí no se ponen de acuerdo. Por angas, por mangas, que porque todos los tecnicismos que quieras los pueden alegar, pero ¿dónde está el resultado? Esa voluntad que dicen que se demuestra, hechos son amores y no buenas intenciones, ¿dónde está esa realidad convertida en leyes? Déjame decirte que nosotros en Movimiento Ciudadano, en el municipio de Tlajomulco, Jalisco, ya hicimos ejercicios de revocación de mandato. ¿Y procedió? No, digo, sí procedió, bueno, salió con un índice de aceptación muy alto, pero sometimos a la consulta pública, tenemos presupuestos participativos, tenemos consultas populares, una serie de mecanismos en la práctica que son abrirles los espacios en la realidad de los ciudadanos. Pero mira, sin extenderme, lo que estamos viviendo aquí es precisamente la muestra de por qué no tenemos las cosas. Te voy a hacer una pregunta bien concreta. Desde el enfoque de ustedes, ¿cuál es el trasfondo de esa falta de voluntad política para ponerse de acuerdo en este tema? ¿Es miedo a empoderar a la ciudadanía? ¿Es miedo de quitarle poder a los intereses de su partido que esté buscando como quiera la lucha de poder? ¿Cuál sería la razón? Porque no es malo. Digo, si tenemos que creer que ellos son ciudadanos, que lo siguen siendo, que sus familiares son ciudadanos, que esto beneficiaría a todos, ¿cuál sería la razón por la cual esto no avanza? No hay otra explicación más que lo que acabas de decir. Miedo. Miedo a abrirse a la ciudadanía. ¿Quién sabe a qué le tendrán miedo? ¿Qué tendrán que ocultar? Que no pueden abrir estos mecanismos y exponerse a que la ciudadanía... Por lo que entiendo lo que dijo Juan Carlos, sería un temor a que la ciudadanización en este sentido de la participación diera el traste con un orden institucional. Bueno, no, porque no son mecanismos que se hacen con una estructura, con un método, con una... Que no existe, según lo dice Gustavo. Bueno, pero es que hay que trabajar en eso, pero otra vez vuelvo a lo mismo, 10 años, como que ya fue tiempo suficiente. Mira, convocar una revocación de mandato no es así como que déjame yo ir y poner en el Congreso que queremos votar, implica pasar por toda una serie de mecanismos, tiene que haber un porcentaje mínimo de la población que acepte que haya un ejercicio de revocación de mandato, tiene que haber muchas cosas. Hay que legislarlo. El tema es, ¿por qué no lo quieren hacer? La verdad es que no hay otra, por más que aleguen lo que quieras, bueno, no lo quieren hacer. Vamos a preguntarles así. A ver, Juan Carlos, ¿lo quieren o no lo quieren hacer? ¿Y qué es lo que está deteniendo esto? Dime bien concreto porque el tiempo se nos acaba. Mira, es muy sencillo. Hablaba Gustavo de que necesitan revisar el dictamen minuciosamente, que necesitan tiempo. ¿Y cómo no han pedido eso para la reforma sendaria? La reforma sendaria se le echaron de volada, y el presupuesto también, y están correte y correte con sacar la reforma energética. Esas cosas sí merecen velocidad. Y este tema que lleva más de 10 años, dicen que todavía le faltaba. No presentamos 4 dictámenes,
ni presentamos 3 dictámenes posteriormente. Fíjate, la iniciativa que ellos presentaron, todos los organismos ciudadanos, eran 2, la reforma constitucional y la ley de participación ciudadana. Nosotros propusimos en una de esas etapas, porque se pone el dictamen, y luego metimos 2 votos particulares. Una de esas etapas era la iniciativa que presentaron ellos, exactamente esa. No metimos nosotros a la Comisión Estatal Electoral como el centro donde se llevaría a cabo la participación ciudadana, la propusieron ellos. Y tú sí la querías después hacer, de todo un trabajo, sí. Después de mucho trabajo que ellos hicieron, consideraron Comisión Estatal Electoral. Nosotros decimos, lo que el ciudadano presentó, eso vamos a aprobar. Y luego me salen con la historia de que si se va a, el PAN presentó el INE que sustituye al IFE y a la Comisión Estatal Electoral. El propio Erubiel Ávila salió a criticar el INE. Sí. Los propios priistas dicen que es mejor fortalecer el IFE. No va a haber INE, Susana, desde ahorita te lo digo. El PRI no quiere un cambio profundo a la institución electoral. Luego entonces es una barra decir que si va a haber INE, ¿por qué fuimos tan imprudentes en poner la Comisión Estatal Electoral? Lo pusieron los ciudadanos, no nosotros. Bueno, Gustavo, tu conclusión. No queremos tiempo para revisar el dictamen, ya lo conocemos de sobra y sabemos que está manipulado, que está agandallado. Lo que queremos es decisiones de manera tal que podamos llegar a acuerdos y que nos contesten las preguntas más importantes: qué, quiénes, cómo, con qué, cuánto va a costar, qué vamos a hacer, cuáles van a ser los mecanismos, cuáles van a ser los plazos, cuáles van a ser los tiempos, como él mismo lo está diciendo. Yo quiero preguntarle a Juan Carlos si en ese documento tan llevado y traído que él menciona, viene eso que yo estoy preguntando. Y eso que estoy preguntando tiene que ver con que esto no fracase y no lo entierren otra vez los panistas, como lo hicieron en esta ocasión, a sabiendas que no iban a tener los 28 votos. Gustavo, Melchor, quiero preguntar algo ya para concluir. Sí. Hay ciudadanos que me preguntan, ¿para qué estamos hablando de revocación de mandato? Si no hemos podido quitar ni siquiera el fuero constitucional. Mira, son mecanismos ciudadanos a los que tenemos derecho y que ya se ejercen en muchas partes del país, del mundo incluso. Entonces, bueno, pues son herramientas que los ciudadanos deben poder disponer de ellas, ¿no? En algún momento, o sea, le debemos de apostar a la evolución política y a la evolución como democracia. Esto estaría trabajando para tratar de erradicar la ineptitud, no necesariamente la ilegalidad o alguna acción incorrecta que ellos ejercieran, sino tratar de poner mecanismos para obligarlos a que cumplan, a que sean más eficientes, a que sean más productivos en el trabajo de alguna función pública, ¿verdad? Pues mira, ese es el tipo de cosas que hay que precisar para que se haga con orden bien hecho, ¿no? Que haya una claridad en cuanto a las reglas. Yo quisiera terminar mi comentario nada más diciendo que nos demuestren en los hechos, por favor, estos 2 partidos, a corto plazo, si es que de verdad les interesan los ciudadanos, que pueden llegar a un acuerdo, sí, el que sea. Nosotros dijimos que incluso si aprueben las 3 primeras, es el primer paso en un largo camino. Un camino largo se inicia con el primer paso. Y ya fuera eso. O la otra es, en sus partidos en el poder, que sus municipios, ellos convoquen y hagan ejercicios de plebiscito, referéndum, presupuesto participativo. Nada se los impide. Si es cierto que ellos tienen esta voluntad, que nos la demuestren en los hechos. Y no, a lo mejor en un primer paso hacemos algo que sea un inicio, como estas 3 figuras. Eso puede funcionar. Claro que puede funcionar, porque además te voy a decir otra cosa, le va a dar al ciudadano la oportunidad de empezar a conocer estos mecanismos, a familiarizarse, a perfeccionarlos incluso en la práctica, sí, y cuando ya hagamos ejercicio o unos instrumentos ya más elaborados o más complejos, ya va a haber la experiencia de la sociedad y seguramente vamos a poderlo hacer mejor. Y eso afortunadamente también en un efecto colateral muy positivo disiparía la brecha y la frontera tan insondable que hay en estos momentos entre el ciudadano y el político. No tendría por qué haber esa división, como les decía hace rato, como si nos tratáramos de 2 especies distintas, ¿no? Y bueno, se me acabó el tiempo, no saben cómo, lo lamento porque hay mucho más que hablar. Otra cuando sí, digas. por favor, Gustavo Caballero del PRI, Juan Carlos Ruiz del PAN y Melchor Yabona Galván